Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Adrián Medrano patrocina esta reacción, nos trae a Phantomcita con Noah. Es el título de la canción, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 私を全部してる私の全部見逃されてきたんだよねそうだよね全てはそうだよねあってサンライズ電気あれば今ここで当てかけくるな言葉の方へ脳の箱舟に早めに乗りに来たのに今までどこにいたのですかあなたの席用意しないからねさばきさばきさばきの時苦しい苦しいさばきの時問われない言われないくだせないお前は明暗介さず私を全部してる私を全部してる腐す癖なんもしゃんで私を全部してる私を Madre mía. Bueno, desde luego impactante como siempre, ¿no? Es decir, cualquier reacción así de, de Phantomcita tiene Sí, que sí, sí. implicar que te rompa la cabeza, porque si no, no podrían ser ellas. Yo con las caras que pone Rinka, es que son muy perturbadoras. Cuanto menos, cuanto menos. Bueno, pues realmente, bueno, pues va siguiendo un poquito, ¿no? La estela de canciones anteriores. A ti, David, ¿qué es lo que te está llamando la atención de este vídeo de momento? Pues es que como cantan las cuatro. Yo sigo pensando que Ado está por ahí. Sí, pero por lo visto no. Es decir, que No, no, ya, ya, lo, no lo- creo. lo que se nota mucho es la mano La mano, sí, sí, la mano de de Ado se Ado. nota mucho, además. Sí, 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 sí. Pero estaría bien A ti te que nos gustaría. estuviera engañando ahí. Ya, ya, pero que realmente por mucho que queramos, no, finalmente no. No. Además, en la que tú piensas, incluso se llevan bastante, bueno, no muchos años, pero se llevan años de diferencia y bueno, que no. En fin, bueno, pues a ver, la canción lo que transmite es un colapso emocional y en reconstrucción usa la metáfora de un diluvio. Lo de Noé se refiere a lo del arca, ¿vale? Ajá. Eh, Claro, Noah, Noah con H es masculino, sin H es femenino, pues como es con H se refiere pues al Noé bíblico en este caso. Y bueno, emociones que desbordan, identidad confusa o fragmentada, necesidad de sobrevivir al caos interno, entonces esto es un poquito perderse en el caos para volver a encontrarse, sería aquí un poquito el rollo, ¿no? Que nos quieren poner. Así que, bueno. Ahora vamos a avanzar un poquito y vamos diciendo también lo que representa cada una de ellas y la forma de cantar. 私を全部してる腐す癖なんもしゃんで私を全部してる私を全部否定私を全部否定楽だよねちゃんとちゃんちゃん私を全部否定で私を全部見逃されてきたんだよねそうだよねでも少しは違うかも三三七拍子よくあるリズム不分につく期間私を取り巻く文脈ノアの箱舟も夢はちらつかせるだけ今までどこにいたのですかなんて赤く膨れた知識だろうね Bueno, en esa forma de caer al vacío y bueno, y ellas metidas dentro de la casa, hay mucho juego, mucho homenaje a Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, eso es evidente. A ver, lo que representa cada una, ¿no? Porque claro, se supone que
Mona, bueno, a ver, tiene presencia escénica, las expresiones, ¿no? Faciales intensas. Bueno, como tienen que representar ese horror psicológico, luego pues, a ver, Miu pues es un poquito más elegante, más calma dentro del caos. Rinka es más agresiva. Y eh, sí, ponen más cara de loca. sí, efectivamente, muy brusca a veces. Mocha es más un rollo misterioso, ¿sabes? Más es como la estética surrealista. Desde luego, a ver. Aunque parezcan, no buscan una uniformidad perfecta ni mucho menos, sino que cada uno aporta su rollo distinto. Las voces, bueno, pues tienen ahí su contraste, las partes suaves que son casi susurros así y tal, y después intenso para darle tensión, dramatismo. Cuando cantan, tienen, utilizan mucho el aire y bueno, van superponiendo esas capas vocales que cada una tiene un tipo de y un color de voz distinto. No tiran por lo virtuoso, tiran por la expresividad emocional a la hora de cantar, muy rolloteado, ¿vale? Que se ve que ahí mete mano, pero inconfundiblemente. Y entonces juegan a la incomodidad y lo consiguen. La verdad es que lo consiguen. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Vale. Desde luego es eso, juegan a incomodarte, ¿no? Y sobre todo con esos primerísimos planos. Sí. Sí, bueno, y esta es de las menos inquietantes, porque hay alguna que dice tú, vaya tela. En fin, bueno, pues claro, es que aquí lo bueno de este tema es que tiene una identidad artística muy clara, una interpretación emocional fuerte, la estética es coherente, ¿no? Con lo que vemos y lo que percibimos. A ver, hay gente que puede percibir esto también como demasiado caótico, ¿vale? Pero bueno, a ver, es que no está hecho aquí para gustar a todo el mundo, ni mucho menos. Está hecho para incomodar, básicamente. Así Es que que, la música es, ¿cómo definirla? Muy loca. pues sí, mira como la cara que está poniendo aquí. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Es que no sé, es muy caótica, muy, no sé, te descoloca, ¿eh? Te Sí, descoloca. Y luego, a ver, porque prioriza la atmósfera y el concepto sobre lo comercial. Así que, partiendo de esa base, la cara que pone es que me parto. Qué bueno, son geniales, de verdad. Y, y nada, cada miembro se convierte en una pieza emocional distinta y van usando la voz y esta performance, pues, para inquietar. Y bueno, este bicho no termino yo de concretar a qué pues, representa. Oye, tiene pinta de un topo, ¿no? poder un cuchillo. Y si tiene que ver algo con Alicia en el País de las Maravillas, pues sería el conejo, ¿no? Sí, o la oruga que fumaba Sí, también, ¿eh? Puede ser. cigarros de la risa. Sí, sí, Así también. que.
Eso también era inquietante. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Adrián Medrano. Así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8, 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.